Durante más de una hora, una de las grandes favoritas para ganar el Mundial 2026 estuvo caminando sobre el borde del abismo. Alemania, la selección que había destrozado a Curazao con un espectacular 7-1 en su estreno, estaba perdiendo contra Costa de Marfil. Sí, Costa de Marfil. Y mientras el reloj avanzaba, el sueño africano se hacía cada vez más real. Pero cuando parecía que la sorpresa estaba a punto de convertirse en historia, apareció un hombre dispuesto a cambiarlo todo. Un héroe inesperado. Un nombre que nadie imaginaba como protagonista absoluto de la noche. Y lo que ocurrió en el minuto 90+4 terminó provocando una de las remontadas más dramáticas de este mundial. Porque este no fue simplemente un partido de fase de grupos. Fue un encuentro que puede cambiar por completo el futuro del grupo E. Alemania llegaba llena de confianza después de su exhibición ofensiva ante Curazao. 7 goles. Dominio absoluto. Sensaciones espectaculares. Los alemanes parecían una máquina perfectamente engrasada y muchos aficionados ya comenzaban a colocarlos entre los principales candidatos al título. Pero enfrente aparecía una Costa de Marfil que tampoco llegaba precisamente para hacer turismo. Los africanos habían comenzado su aventura mundialista derrotando a Ecuador y sabían que una victoria ante Alemania podía acercarlos enormemente a los octavos de final. Sin embargo, muy pocos imaginaban lo que estaba a punto de suceder. Desde los primeros minutos quedó claro que Costa de Marfil no tenía miedo. Nada de encerrarse atrás. Nada de esperar milagros. Los marfileños salieron a competir. Salieron a desafiar a Alemania. Y poco a poco comenzaron a generar una sensación incómoda en el equipo europeo. Alemania tenía la posesión. Alemania movía el balón. Alemania dominaba estadísticamente. Pero Costa de Marfil parecía controlar algo mucho más importante. El ritmo emocional del partido. Cada recuperación africana levantaba al banquillo. Cada contraataque generaba nervios. Cada minuto aumentaba la presión sobre los alemanes. Y aquí empezó a construirse la gran sorpresa. Mientras Alemania intentaba encontrar espacios, Costa de Marfil mostraba una organización defensiva impecable. Las líneas estaban juntas. La intensidad era máxima. Y cada futbolista parecía dispuesto a correr un metro más que su rival. Entonces llegó el momento que cambió por completo la atmósfera del estadio. Corría la primera mitad cuando una acción ofensiva marfileña terminó generando caos dentro del área alemana. La defensa dudó. El balón quedó vivo. Y apareció Franck Kessié. Sí, el exjugador del FC Barcelona. El centrocampista detectó la oportunidad antes que nadie. Remató. Gol. Costa de Marfil se adelantaba. Costa de Marfil estaba ganando. Y de repente el silencio se apoderó de miles de aficionados alemanes. Porque ya no se trataba de una amenaza hipotética. La sorpresa estaba ocurriendo de verdad. Lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Lejos de venirse abajo, Costa de Marfil siguió compitiendo con una personalidad impresionante. No se escondió. No renunció al ataque. No se limitó a defender. Y cuanto más pasaban los minutos, más incómoda parecía Alemania. Los germanos intentaban reaccionar antes del descanso. Buscaban centros. Buscaban disparos lejanos. Buscaban cualquier grieta. Pero la defensa africana resistía. El descanso llegó con un marcador que muy pocos habían pronosticado. Alemania 0. Costa de Marfil 1. Y durante esos 15 minutos comenzó a extenderse una sensación muy particular. ¿Y si la gran sorpresa del Mundial estaba a punto de producirse? ¿Y si Alemania, una de las favoritas, estaba a punto de tropezar contra una selección que muchos consideraban inferior? La pregunta flotaba en cada conversación. Pero todavía faltaba el momento decisivo. Porque Alemania salió del vestuario convertida en otro equipo. Y aquí cambió todo. La intensidad aumentó. La velocidad aumentó. La presión aumentó. Los alemanes comenzaron a recuperar el balón mucho más arriba y obligaron a Costa de Marfil a retroceder cada vez más metros. Ya no era el mismo partido. Ya no era el mismo dominio estéril de la primera mitad. Ahora Alemania estaba atacando con convicción. Y Costa de Marfil empezaba a sentir el desgaste físico de tanto esfuerzo. Los africanos seguían defendiendo con valentía. Seguían luchando. Seguían creyendo. Pero cada vez costaba más salir de su propio campo. Cada despeje regresaba inmediatamente. Cada recuperación alemana generaba una nueva oleada ofensiva. La sensación comenzaba a cambiar.
Y entonces apareció el hombre que nadie esperaba como protagonista principal de la noche. Minuto 68. Deniz Undav. Un delantero que había entrado para aportar energía ofensiva. Un jugador que entendió perfectamente dónde debía aparecer. La jugada se desarrolló con rapidez. El balón llegó al área. La defensa intentó reaccionar. Pero Undav encontró el espacio justo. El instante exacto. El remate perfecto. Gol. Alemania empataba el partido. El estadio explotó. Los jugadores alemanes celebraban como si hubieran marcado el gol de una final. Y en cierto modo tenía sentido. Porque aquel tanto significaba mucho más que un simple empate. Significaba que la resistencia africana había sido perforada. Significaba que Alemania volvía a creer. Y significaba que los últimos minutos prometían ser absolutamente salvajes. Pero lo más increíble estaba por llegar. Tras el empate comenzó un nuevo partido dentro del partido. Costa de Marfil intentó recomponerse. Intentó enfriar el encuentro. Intentó recuperar el control emocional. Sin embargo, Alemania ya había encontrado el impulso que necesitaba. Los ataques se sucedían. Las ocasiones comenzaban a multiplicarse. La tensión crecía con cada minuto. Minuto 75. Minuto 80. Minuto 85. El empate seguía en el marcador. Y la sensación era fascinante. Porque ambos equipos tenían motivos para creer. Costa de Marfil veía cada vez más cerca un empate heroico. Alemania veía cada vez más cerca una remontada épica. ¿Quién iba a imponerse? ¿Quién iba a resistir la presión? ¿Quién tendría la última palabra? Parecía imposible, pero el drama todavía tenía reservado un capítulo más. Llegó el tiempo añadido. Las piernas pesaban. Los nervios dominaban. Cada balón dividido parecía una final. Y cuando muchos ya daban por firmado el empate. Llegó el minuto 90+4. Lo que ocurrió después dejó sin palabras a todo el estadio. Alemania lanzó una última ofensiva. Una más. Quizá la última. Quizá la definitiva. El balón terminó en los pies de Deniz Undav. El delantero controló. Observó. Buscó el hueco. Y ejecutó. Un disparo. Un instante. Un silencio de apenas una fracción de segundo. Y después, la explosión. Gol. Gol de Alemania. Gol de Deniz Undav. Gol en el 90+4. Remontada completada. El estadio se vino abajo. Los jugadores corrieron descontrolados. El banquillo invadió la celebración. Los aficionados alemanes enloquecieron. Y Costa de Marfil quedó paralizada. Porque después de estar tan cerca de una noche histórica, después de haber acariciado durante tantos minutos una victoria inolvidable, todo se había escapado en el último suspiro. Cuando parecía que Alemania tropezaría, apareció el héroe inesperado. Deniz Undav. 2 goles. 2 momentos decisivos. Una remontada que puede cambiar el destino de todo un grupo. El pitido final confirmó el resultado. Alemania 2. Costa de Marfil 1. Y entonces llegó el momento de analizar las consecuencias. Porque este triunfo vale mucho más que 3 puntos. Es el primer partido de la segunda jornada del grupo y permite que Alemania se coloque provisionalmente como líder de la clasificación. Pero además envía un mensaje muy importante al resto de selecciones. Incluso cuando juega mal. Incluso cuando está contra las cuerdas. Incluso cuando parece derrotada. Alemania sigue siendo capaz de encontrar la manera de ganar. Sin embargo, también deja preguntas muy interesantes. Porque durante buena parte del encuentro, Costa de Marfil fue mejor. Durante muchos minutos, la favorita sufrió enormemente. Y eso inevitablemente genera dudas. Si una selección tan competitiva como Costa de Marfil logró poner en tantos problemas a Alemania, ¿qué ocurrirá cuando lleguen los cruces directos? ¿Será suficiente el carácter para sobrevivir contra los gigantes del torneo? ¿O esta remontada demuestra precisamente que Alemania posee esa mentalidad de campeón que marca la diferencia en los momentos críticos? La respuesta todavía está por escribirse. Lo único seguro es que Alemania sigue viva, sigue ganando y sigue liderando. Pero después de una noche tan dramática como esta, la gran pregunta continúa abierta.
¿Estamos viendo a una futura campeona del mundo o a una selección que todavía tiene debilidades que pueden costarle muy caro cuando llegue la verdadera hora de la verdad?